Hola, mi nombre es Sebastián Cáceres y junto con mis compañeras Araceli Ávila, Giselle Cancino y Catalina Muñoz, daremos a conocer nuestro pronóstico aplicado a la Dirección de Operaciones desde mayo del 2022 hasta diciembre del 2022 para evaluar la eventual continuación o eliminación de un proyecto de fondos mutuos. Para este proyecto actuaremos como analistas para el Banco Vicevida, que nos ordenó prever cuántos fondos del mutuo del tipo R11 serán aperturados hasta diciembre del año 2022. En caso de preverse más de 530 aperturas como mínimo, los vendedores del banco continuarán ofreciendo este producto. Si el caso fuera lo contrario, el producto será desestimado a final del año 2022, terminando el periodo anual. Para evaluar los eventuales sucesos que ocurrirán durante este periodo, lo que se hizo fue usar distintos métodos de pronóstico para facilitar la toma de decisiones de la empresa Vicevida, como empresa de previsiones. Durante el desarrollo se utilizó los métodos predictivos como el promedio móvil ponderado, suavizamiento exponencial y la regresión lineal simple. Luego de esto, evaluaremos cuál es el error mínimo y qué método nos conviene más utilizar para estimar cuántos productos saldrán a final de cada periodo. Luego de esto, evaluaremos si es conveniente continuar vendiendo estos productos o si a final del periodo se eliminan de la cartera de ventas. Para continuar, el principal objetivo de nuestro proyecto es evaluar la continuidad o no del producto R11. Para esto, los métodos utilizados y el error nos demostrarán qué tan significativo es para la empresa. Se utilizaron distintos métodos para predecir la producción futura de fondos mutuos para el Banco Vice. En este aspecto, lo principal a destacar es que se utilizaron los 4 métodos y con distintos periodos de tiempo. Según la relación del mes, comparándolo con el mismo del año anterior, así como también utilizando el registro histórico de todo el tiempo transcurrido con los datos entregados. La principal observación que tuvimos fue que al comparar los errores dividiendo el tiempo por periodo y comparando con su año anterior, notamos claramente que el error disminuyó al analizar el registro histórico de los datos, por lo que se dedujo que mientras mayor sea la cantidad de datos usados, el error tiende a disminuir. El promedio móvil simple permite asumir una buena estimación del comportamiento esperado de un producto o servicio. Este se utiliza principalmente para pronosticar procesos estables en el tiempo. En el análisis se pudo observar que aparte de reducir el error a medida que se insertan más datos, también el error aumenta cuando los datos observados aumentan, por lo que concluimos que es más conveniente trabajar con una menos cantidad de datos observados para reducir el error. El promedio móvil ponderado es un indicador técnico que determina la dirección de la tendencia. Este implica tomar puntos de datos recientes y asignar una mayor ponderación en comparación con los datos anteriores. El valor total debe ser del 100% o 1. Esta medida ayuda para determinar la dirección de la tendencia, indica áreas de soporte y resistencia, validar la fortaleza de precios y el impulso del mercado, medir el movimiento de precio y proporcionar señales para operar. Pudimos observar que la ponderación asignada a los datos influye mucho para cambiar los errores, minimizando o maximizándolo a conveniencia, por lo que se hizo un análisis, pero este método fue descartado para el objetivo principal del trabajo. Método 3. Suavizamiento exponencial simple. Se debe calcular el promedio de una serie de tiempo con un método de autocorrección, que busca ajustar los pronósticos en dirección opuesta a las desviaciones. Este es óptimo para los patrones de demanda aleatorios donde se pretende eliminar el impacto de los elementos irregulares históricos en cuanto a los periodos de la demanda reciente. Este método tiene una ventaja sobre el promedio móvil ponderado, ya que no requiere de una gran cantidad de periodos y ponderaciones para poder obtener resultados óptimos. En el trabajo, el error disminuía al crecer alfa, pero al investigar más a fondo descubrimos que si alfa se acerca mucho a 1, aunque el error sea menor, no es una forma confiable para tomar decisiones, por lo que acordamos usar un alfa como 0,5 para poder hacer el análisis. Si
Alfa 0,5 fue nuestra muestra confiable con menor error al analizar el histórico, por lo que decidimos ponerlo a prueba. Y nos planteamos la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si usamos el valor con menor error dentro de lo pronosticado como valor observado para el siguiente mes? El resultado de este experimento fue que luego de poner el valor esperado como observado, se comenzó a repetir constantemente el mismo número, por lo que nos dimos cuenta que como dato predictivo es poco confiable al hacer esto en muchos periodos futuros, solamente si se analiza el histórico. Método 4. Regresión lineal. Esta es una técnica estadística utilizada para poder predecir o estimar una variable cuantitativa en función de otra variable cuantitativa. Una variable cuantitativa se llamará y, que es dependiente de la otra variable cuantitativa, y esta es la que va a predecir o estimar. La otra variable se llamará x, que es independiente porque esta es la variable explicativa. La regresión lineal consiste en modelar una ecuación de la recta. En el trabajo pudimos ver que al comparar con los valores históricos, este nos da errores mayores que los otros métodos, porque el análisis histórico se usa como referencia el método 3, y este minimiza el error. También observamos que al comparar por meses en los transcurso de los años, el error en el método 4 es el más inferior que hay, por lo que al hacer el análisis de ese modo, este método va a ser más viable para poder tomar una decisión respecto al plan de acción a seguir. Bueno, finalmente, como resultado, creemos que es una buena opción seguir con el plan, ya que se prevén más de 530 aperturas mensuales, ya sea viendo los datos históricos con el menor error, que es el método de suavizamiento exponencial simple, o conocido como el tercer método también, y siguiendo los supuestos o apreciando el seguimiento mensual según el método de regresión lineal, por lo que recomendamos que este instrumento deba seguir en circulación, ya que genera rentabilidad para el banco. Finalmente, tras el análisis podemos interpretar de forma clara y precisa cada una de las metodologías que implementamos y que nos permitieron llegar a un consenso con respecto a cuáles son los resultados de un determinado instrumento financiero que se encontraba en circulación del Banco Vice. Bueno, como primer método, o más conocido como el promedio móvil simple a nivel histórico, se podía apreciar que a medida que aumentaba el n, aumentaba a su vez el margen de error, por lo que es más efectivo trabajar con un n menor para reducir a su vez el error. Como segundo método, el promedio móvil ponderado, para llegar a apreciar de mejor forma los datos, era necesario incluir muchas n, pero de igual forma no se llegaba a concluir un resultado muy claro, ya que no existía mucha diferencia entre los mismos datos. Como tercer punto, en el suavizamiento exponencial simple, es necesario cambiar el alfa en todos los datos para poder apreciar de mejor manera la fórmula, ya que tras varias pruebas nos pudimos dar cuenta que entre más alejado del 1, esta menos tendrá error con respecto a la metodología. Por otra parte, a medida que nos fuimos interiorizando más con el método, nos percatamos de que se podía sustituir el alfa por los valores esperados y así obtuvimos datos sin grandes diferencias, lo que a su vez nos demostraba la poca confiabilidad para periodos futuros. Y finalmente, como cuarto método utilizado, usamos la regresión lineal, que si se compara con los anteriores métodos, este al ser utilizado por los meses transcurrido nos daba errores inferiores, por lo que era la opción más viable para poder tomar una decisión más clara con respecto a la empresa y el instrumento que estaba siendo evaluado.